Mi nombre es Armando Castillo y voy a contarte la historia de cómo una decisión que tomé en secreto cambió para siempre la vida de toda mi familia. Tengo 69 años y durante mucho tiempo pensé que ser buen padre significaba aceptar cualquier cosa que mis hijos decidieran hacer conmigo. Estaba muy equivocado. Todo empezó una tarde de viernes, cuando llegué a casa después de trabajar en el jardín. Estaba descansando en mi habitación, la misma donde viví 30 años junto a mi esposa fallecida, cuando mi hijo Gonzalo entró con una expresión que no me gustó nada. Sin siquiera preguntarme cómo me sentía o si estaba de acuerdo, me informó que necesitaba desalojar mi cuarto. «Papá», hablé con Laura y decidimos que la abuela Remedios necesita instalarse en tu habitación. Es más espaciosa y tiene mejores condiciones. Vos podés mudarte al cuarto del fondo. Vas a estar bien ahí. El cuarto del fondo se refería a un espacio diminuto de apenas 3 metros por 3 metros, sin ventanas, con un baño minúsculo. Un lugar donde guardábamos trastos viejos y que en verano era un horno insoportable. Ese era el sitio que mi propio hijo consideraba apropiado para su padre, mientras la madre de su esposa ocuparía la habitación principal de mi casa. Lo que Gonzalo no sabía es que durante los últimos 2 años había estado preparando una respuesta a esta clase de situaciones. Una respuesta que nadie en mi familia podía imaginar y que estaba a punto de ejecutar. Para entender completamente esta historia, necesito contarte quién soy realmente. No siempre fui el anciano al que intentaban relegar a un rincón. Trabajé 40 años como maestro mayor de obras, dirigiendo proyectos importantes en la ciudad. No eran construcciones pequeñas, sino edificios comerciales, hospitales y estructuras que siguen en pie hasta hoy. La casa donde vivía, la casa que mi hijo consideraba podía repartir a su antojo, la construí yo mismo durante 5 años completos. Cada fin de semana, después de trabajar toda la semana en otras obras, dedicaba mis sábados y domingos a levantar mi hogar ladrillo por ladrillo. Mi esposa Teresa me acompañaba en ese sueño, ayudándome con todo lo que podía. «Armando, esta va a ser la casa donde envejeceremos juntos», me decía mientras pintábamos las paredes. Qué proféticas resultaron esas palabras, aunque de manera muy diferente a como las imaginamos. Cuando nació Gonzalo, las habitaciones principales ya estaban terminadas. Recuerdo perfectamente el día que lo traje del hospital y lo coloqué en la cuna que había armado con mis propias manos. Le di la mejor educación posible, pagando su carrera de arquitectura, mientras yo seguía trabajando duramente en la construcción. Pensé que cuando se recibiera tendríamos algo en común, que valoraría mi experiencia. Pero Gonzalo se especializó en diseño moderno y consideraba mis conocimientos como algo anticuado. «Papá, lo que vos sabés ya no se usa. Todo es diferente ahora». Cuando Gonzalo se casó con Laura, los invité a vivir en casa. La vivienda era grande y había espacio suficiente para todos. Teresa estaba feliz con la idea de tener nuera y esperaba ansiosa la llegada de nietos. Al principio todo parecía funcionar bien, pero lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Laura tenía opiniones muy definidas sobre cómo debía verse la casa. Los muebles que Teresa y yo habíamos elegido con tanto cariño de repente eran anticuados. Las cortinas estaban pasadas de moda. Cada objeto que contaba una historia de nuestra vida juntos necesitaba ser reemplazado según los gustos modernos de Laura. Gonzalo la apoyaba en todo. «Sí, Laura estudió diseño de interiores, papá. Ella sabe de estas cosas». Como si 30 años viviendo en un hogar
no me dieran derecho a opinar sobre su decoración. Cuando Teresa murió hace 3 años, las modificaciones se aceleraron. Ya no había quien defendiera nuestros gustos, nuestra historia. Laura tenía vía libre para transformar mi casa en su visión personal de cómo debía ser un hogar moderno. Los padres de Laura comenzaron a visitarnos con mayor frecuencia. Primero eran visitas ocasionales, luego todos los fines de semana. Eventualmente se quedaban semanas enteras. Me trataban como si fuera un invitado en mi propia casa, pidiendo permisos para usar cosas que yo mismo había instalado. La situación llegó al límite cuando la madre de Laura, la famosa abuela Remedios, necesitó cuidados especiales. Sin consultarme, Gonzalo y Laura decidieron traerla a vivir permanentemente, y para acomodarla, determinaron que yo debía ceder mi habitación matrimonial y mudarme al cuarto de servicio. Después de la muerte de Teresa, pasé muchos meses en soledad, reflexionando sobre mi situación. Entre sus documentos personales, encontré una carta que nunca me había entregado en vida. En ella, Teresa me pedía que defendiera lo que habíamos construido juntos, que no permitiera que nadie me hiciera sentir como un invitado en mi propio hogar. Esas palabras me impactaron profundamente y me llevaron a hacer algunas averiguaciones. Contacté a personas del sector inmobiliario con quienes había trabajado durante décadas. Me sorprendió descubrir que mi casa valía mucho más de lo que había imaginado. La zona se había revalorizado enormemente, y las propiedades con jardín grande como la mía eran muy cotizadas. Empecé a investigar opciones en el mercado. Descubrí que con el valor de mi casa podía comprar un departamento cómodo para mí solo y quedarme con una suma considerable de dinero. Durante un año entero estudié el mercado en completo silencio, visitando propiedades cuando Gonzalo y Laura no estaban en casa. Encontré el lugar perfecto, un departamento de 2 ambientes en un edificio moderno, con portería y todos los servicios, a solo 10 cuadras de mi ubicación actual. Costaba exactamente la mitad del valor de mi casa. El resto del dinero me permitiría vivir cómodamente sin depender de nadie. Pero esperé. Les di oportunidades de cambiar su actitud hacia mí, de demostrar que me valoraban. Las oportunidades nunca llegaron. En cambio, llegó la orden de mudarme al cuarto de servicio. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias para el destierro, saqué la carpeta que había estado preparando durante 2 años. Hice la llamada que cambiaría todo. Quiero vender mi casa y necesito que el proceso sea completamente confidencial. La inmobiliaria me confirmó que podían manejar todo con discreción total. Al día siguiente me mudé al cuarto de servicio, como me habían indicado. Gonzalo y Laura me ayudaron a trasladar mis cosas, pero sin verdadero cariño, solo por obligación. La abuela Remedios llegó el domingo y se instaló en mi habitación matrimonial, como si fuera una reina. Desde mi nuevo espacio escuchaba sus constantes quejas. Nada la conformaba. Ni la comida, ni la temperatura, ni los ruidos del barrio. Los primeros días en ese cuarto fueron reveladores. Era exactamente tan horrible como había anticipado. Húmedo, oscuro, incómodo. Pero lo peor no era la incomodidad física, sino la emocional. Escuchaba cómo Gonzalo y Laura hablaban en susurros sobre cuánto les costaba mantenerme, como si fuera una carga que debían soportar en mi propia casa. Una noche los escuché discutiendo claramente. No sé cuánto más podemos sostener esta situación con tu papá aquí. Capaz deberíamos buscarle algún lugar. Como si fuera un mueble que había que guardar en un depósito. Esa conversación confirmó que había tomado la decisión correcta.
Los trámites de venta avanzaron con perfecta coordinación. Inspecciones cuando ellos no estaban. Papeleos en horarios que yo elegía. Los compradores eran una pareja joven que se enamoró de la casa apenas la vieron. Valoraban la construcción sólida y la historia que representaba. Cosas que mis propios familiares habían despreciado. La escritura se programó para un viernes por la mañana. Les dije que tenía trámites en el banco, lo cual no era mentira. A las 9 estaba firmando los papeles. A las 10:30 todo estaba finalizado. A las 11 había depositado el cheque. A las 11:30 había comprado mi nuevo departamento. Al mediodía era oficialmente el exdueño de esa casa. Volví a almorzar como si nada hubiera pasado. Gonzalo me pidió que comiera en mi cuarto porque el ruido molestaba a la abuela Remedios. Perfecto. Era el momento ideal para lo que tenía planeado. A las 2 de la tarde llamé al servicio de mudanzas. A las 3 llegó el camión. A las 3:15 comenzaron a cargar mis muebles. A las 3:30 Gonzalo se despertó por el ruido y salió corriendo al jardín. Su expresión cuando vio el camión fue inolvidable. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen estos tipos? Gonzalo, me estoy mudando. Ya no voy a vivir más en el cuarto de servicio». «¿Cómo que te estás mudando? ¿Quién te dijo que podías hacer eso?» Ahí estaba la pregunta reveladora, como si necesitara permiso para tomar decisiones sobre mi propia vida. Le entregué una carpeta con todos los documentos. El contrato de venta de la casa, el contrato de compra de mi departamento, mi estado de cuenta bancario y algo más. Un estudio de precios de alquiler en la zona. Acá tenés los precios de alquiler de casas similares, por si querés hablar con los nuevos dueños. Aunque te aviso que sale aproximadamente 180.000 pesos mensuales. Gonzalo se puso pálido. Laura tuvo que sentarse. No podían pagar un alquiler de esa magnitud. «Papá, esto es una locura. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Gonzalo, durante 2 años ustedes tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ahora es mi turno». La mudanza terminó a las 5 de la tarde. Antes de irme, caminé por última vez por cada habitación, recordando los años felices con Teresa, pero también los recientes de humillación. En la habitación principal, la abuela Remedios me preguntó: «¿Usted se va?» «Sí, señora. Que disfrute la habitación». Gonzalo me siguió hasta la puerta suplicando: «Papá, por favor, podemos arreglar esto. Podés volver a tu habitación». «Es muy tarde, Gonzalo. Vos tomaste la decisión de mandarme al cuarto de servicio. Yo tomé la decisión de vender la casa. Ambas son irreversibles. Mi nuevo departamento era exactamente lo que necesitaba. Espacioso, luminoso, con vista al río, sin jardín que mantener, sin habitaciones vacías, sin espacio para que otros decidieran cómo organizarlo. Esa primera noche dormí mejor que en meses. Los días siguientes fueron de llamadas constantes. Primero súplicas, luego amenazas, finalmente insultos. «Papá, vamos a ver si legalmente pudiste hacer lo que hiciste». Pero todos los papeles estaban en regla. Una semana después, Gonzalo vino a visitarme. Había encontrado un departamento más pequeño para alquilar, pero necesitaba ayuda económica para la garantía y los primeros meses. «¿Cuánta plata necesitas?», le pregunté, no porque fuera a dársela, sino por curiosidad. «Unos 500.000 pesos». Era una suma considerable pero pequeña, comparada con lo que había obtenido por la casa. Sin embargo, el problema no era el dinero, sino el principio. «Gonzalo, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Durante 2 años me trataste como un estorbo y ahora necesitas mi ayuda». Se quedó en silencio. «Te voy a prestar la plata, pero no como regalo, con contrato formal, intereses bancarios, garantías y vencimientos, como harías con cualquier extraño».
Su cara se descompuso, pero aceptó. Por primera vez, entendió que las relaciones tienen consecuencias. Los meses siguientes fueron de revelaciones. Gonzalo descubrió lo que costaba mantener una familia sin mi ayuda encubierta. Laura tuvo que conseguir trabajo por primera vez en su vida de casada. La abuela Remedios no se adaptó nunca al departamento pequeño y se quejaba constantemente. 6 meses después, la abuela Remedios se enfermó gravemente. Los gastos médicos eran enormes y Gonzalo no podía pagarlos. Me pidió ayuda con lágrimas en los ojos. Esta vez decidí ayudar, pero no por él. Lo hago porque todas las personas mayores merecen cuidados dignos. No lo hago por vos, lo hago por ella. Pagué todos los gastos de su internación, pero con una condición. Quiero que te sientes con ella y le pidas perdón por haberla usado como excusa para humillarme. Esa conversación marcó el comienzo de un cambio genuino en Gonzalo. La abuela Remedios le dijo algo que nunca olvidaría. Tu papá es un buen hombre. Yo sabía que no quería que ocupara su habitación, pero lo hizo porque te quiere y vos lo lastimaste. Cuando la abuela Remedios murió, Gonzalo había pagado completamente el préstamo que le hice. Con intereses, con puntualidad, con responsabilidad. Era la primera vez que cumplía un compromiso financiero conmigo. Entonces me sorprendió con una noticia. Laura estaba embarazada. Iba a ser abuelo. Después de años de dolor familiar, una nueva generación representaba una segunda oportunidad para todos. Papá, quiero que mi hijo crezca conociendo al abuelo que yo tardé 37 años en valorar. Durante el embarazo, Gonzalo comenzó a visitarme regularmente, no para pedir nada, sino para conversar. Me preguntaba sobre mi vida, sobre Teresa, sobre sus primeros años. Buscaba aprender a ser padre. Cuando nació mi nieto, Gonzalo me llamó llorando de emoción. Papá es un varón. Quiero que seas el primero en conocerlo después de nosotros. Conocer a mi nieto fue transformador. Ese bebé representaba la posibilidad de una relación familiar sana desde el principio. Meses después, Gonzalo me propuso comprar juntos una casa nueva, no para convivencia forzosa, sino con espacios independientes. Después de mucho pensarlo, acepté con condiciones claras. Yo tendría mi departamento completamente separado, con entrada propia, sin obligaciones de convivencia. La casa que compramos era perfecta para ese arreglo. Ellos tenían su espacio principal y yo mi zona independiente. Podíamos estar cerca cuando queríamos y separados cuando necesitábamos privacidad. Mi nieto creció conociendo 2 versiones del abuelo. El que construyó una casa con sus manos y el que tuvo el coraje de venderla para defender su dignidad. Para él, ambas historias eran igualmente importantes. Un día me preguntó: Abuelo, ¿es verdad que vendiste una casa porque papá te trató mal? Sí, mi nieto. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles para que la gente aprenda a valorarte. Y papá aprendió. Sí, tu papá aprendió. Y por eso ahora podemos vivir cerca y ser felices. Hace poco, los nuevos dueños de mi casa original me llamaron para agradecerme. Me contaron que habían hecho reformas respetando la estructura que construí. Los arquitectos nos dijeron que su trabajo está tan bien hecho que no tocáramos nada estructural. Usted construyó esta casa para que durara generaciones. Cuando le conté esto a Gonzalo, se emocionó. Me alegra saber que tu casa está siendo feliz con otra familia. Era la primera vez que se refería a ella como mi casa en lugar de nuestra casa. Había entendido finalmente que la perdió por sus propias acciones.
Hace 6 meses cenamos en la casa nueva, en el jardín que habíamos trabajado juntos. Gonzalo alzó su copa. Por mi papá, que me enseñó que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles y que la dignidad no se negocia. Laura agregó, por Armando, que nos enseñó que ser familia significa respetarse mutuamente, no solo compartir sangre. Y mi nieto con su vaso de jugo, por el abuelo que sabe construir casas y también sabe construir familias. Ahora tengo 74 años y vivo en la casa que elegí, con la familia que aprendió a valorarme, cerca del nieto que me conoce como realmente soy. El dinero de la venta me dio independencia económica, pero lo más importante fue la lección. Nunca es tarde para defenderse. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa en silencio? No, ni un segundo. Fue la decisión más inteligente de mi vida. Me devolvió el respeto que había perdido y enseñó que el amor familiar real no acepta humillaciones. Perdoné a Gonzalo, pero aprendimos juntos que el perdón no significa olvidar. Significa recordar las lecciones para no repetir los errores. Significa construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Si alguien te trata como un estorbo en tu propia casa, aunque sea tu propio hijo, no lo aceptes. Tu hogar es sagrado. Tus recuerdos son sagrados. Y nadie tiene derecho a convertirte en refugiado de tu propia vida. La vida es muy corta para gastarla pidiendo permiso para existir en tus propios espacios. Nunca es tarde para tomar decisiones que te devuelvan el control de tu historia. Lo que realmente importa no es el tamaño de la casa donde vivís, sino el respeto con que te tratan en esa casa. Y ese respeto, a veces hay que reclamarlo con decisiones que duelen, pero que sanan. Hoy, mientras veo por la ventana cómo Gonzalo le enseña a mi nieto a plantar flores en el jardín, siento paz. Fue una decisión dura, pero nos llevó a este lugar donde estamos ahora. Una familia que se respeta, se valora y se cuida mutuamente. El amor familiar auténtico no acepta humillaciones. Ser padre no significa ser esclavo de tus hijos. La edad no es sinónimo de insignificancia. Y nunca, nunca es tarde para defender tu dignidad. Esta es mi historia. Una historia de humillación transformada en dignidad recuperada. Una historia que espero te inspire a defender tu propio valor, sin importar tu edad o tus circunstancias, porque al final, lo que realmente importa no es cuántos años tenés, sino cómo decidís vivir esos años, con dignidad o sin ella, con respeto o sin él, con valor o con miedo. Yo elegí la dignidad, el respeto y el valor, y esa elección me dio una familia mejor, una vida mejor, y la certeza de que había hecho lo correcto. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.